Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este segmento vamos a disertar acerca de los circuitos retinianos. Primero que todo, haremos una breve síntesis sobre la anatomía del globo ocular. Seguidamente, recordaremos la anatomía de la retina, haciendo énfasis en las capas en donde se sitúan tanto los receptores periféricos, donde ocurren la sinapsis y donde se sitúan tanto las células bipolares como las ganglionares. Seguidamente haremos un pequeño resumen sobre la fototransducción y comenzaremos a estructurar todos los elementos que forman el circuito retiniano. Haremos especial énfasis en los experimentos que condujeron científicos a mediados del siglo pasado, en los cuales determinaron los circuitos tipo ON y los circuitos tipo OFF que se encuentran en la retina. Seguidamente estableceremos las relaciones que ocurren entre cada uno de los tipos de las neuronas que se conectan en la retina y que le dan el sustento fisiológico para el funcionamiento de estos circuitos. Estableceremos también cómo los bastones se asocian con los circuitos generados por los conos. También veremos tipos de células bipolares y también describiremos la fisiología de las células amacrinas, centrándonos fundamentalmente en las de tipo 2. Finalmente, haremos una pequeña descripción de la vía visual. Sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, comenzar nuestra disertación haciendo un breve repaso sobre las estructuras que conforman el globo ocular. Entre estas estructuras tenemos que el globo ocular está formado por tres capas. Una capa externa, fibrosa, compuesta por fibras colágenas y un tejido conectivo denso, denominada la esclerótica. Una capa intermedia en la cual el tejido conectivo se vuelve más laxo y es atravesada por vasos sanguíneos y se denomina capa vascular o coroides, que hacia la parte anterior se continúa con una estructura denominada el cuerpo ciliar, y una capa interna, la cual es una capa nerviosa, que se denomina la retina. La capa externa hacia la parte anterior se continúa con un medio transparente denominado la córnea, y es la primera estructura por la que pasan los rayos luminosos hacia el globo ocular y ocurre la primera refracción del globo ocular. A su vez, la capa intermedia se continúa con una estructura que tiene fibras musculares, tanto circulares como radiales. Esta estructura se denomina el iris. Hacia la parte central de ese iris encontramos una abertura. Esa abertura se denomina la pupila. Las fibras musculares del iris, tanto radiales como circulares, están gobernadas por el sistema nervioso autónomo. Y dependiendo de las condiciones de luminosidad del medio, actuará sobre él el sistema parasimpático sobre las fibras circulares, disminuyendo el diámetro de la pupila, o en condiciones de baja luminosidad, actuará sobre ellas el sistema nervioso simpático sobre las fibras radiales, aumentando el diámetro pupilar. Hacia la parte posterior de el iris encontramos una segunda estructura transparente denominada el cristalino. Ese cristalino cambiará su diámetro en base a la acción que tenga sobre él. También el sistema nervioso autónomo, dependiendo de los objetos a los cuales se dirija el foco de la mirada. Hay un líquido que circula desde el iris de la parte posterior hacia la parte anterior. Ese líquido se denomina humor acuoso y es producido por las células del cuerpo ciliar. El cristalino está suspendido sobre el cuerpo ciliar por una estructura ligamentosa denominada la zónula. Y eso es lo que permite tensar o relajar estas estructuras ligamentosas para que el cristalino aumente su diámetro o lo disminuya. Hacia la parte posterior del cristalino tenemos el humor vítreo, y en relación con el humor vítreo tenemos a la retina.
Y la retina, como lo explicamos en las clases pasadas, no era uniforme y no tapizaba completamente toda la parte interna del globo ocular. Y tenía unas particularidades morfológicas que se podían ver directamente a través de un oftalmoscopio. Con respecto a los receptores periféricos de la visión, teníamos que dichos receptores periféricos estaban clasificados en dos tipos dependiendo de la forma del segmento externo de cada uno. Un tipo que eran los bastones y otro tipo que eran los conos. A su vez, esos receptores periféricos se describían con varios segmentos. Un segmento externo, un segmento interno y una terminal sináptica. En el segmento externo encontrábamos una serie de estructuras membranosas denominadas discos. Y esos discos iban a tener distribuciones diferenciales dependiendo si nos referíamos a los conos o los bastones. A nivel de los bastones, en ese segmento externo iban a estar los discos recubiertos por una membrana plasmática externa. Es decir, que los discos son intracitoplasmáticos a nivel de los bastones. En los conos habían invaginaciones de la membrana externa y los discos estaban en relación directa con el líquido extracelular. A nivel del segmento interno estaba el núcleo celular y estaba toda la estructura que sustenta la producción de proteínas en la célula. Y entre ese segmento interno y el segmento externo estaba un cilio que permitía el transporte a través de proteínas de transporte de todos los sustratos necesarios para construir el segmento externo. Adicionalmente, teníamos la terminal sináptica, la cual se relacionaba con las neuronas de relevo, en este caso las neuronas bipolares y horizontales. Recordando el mecanismo de la fototransducción, incidía un fotón de luz hacia los segmentos externos de los fotorreceptores y ese cambio inducido por la energía que traía ese fotón de luz iba a generar una cascada de señalización celular que al final iba a disminuir la permeabilidad de un canal catiónico que transportaba sodio y cloro. La disminución de la permeabilidad en ese segmento externo por parte de ese canal iba a generar una hiperpolarización del receptor. Eso sucedía tanto en los conos como en los bastones. Aquí podemos apreciar mejor las diferencias estructurales entre esos segmentos externos en donde estaban los discos en caso de los bastones dentro del citoplasma de la célula y los discos en el caso del cono en relación con el líquido extracelular. A nivel electrofisiológico podemos observar la acción que causa la luz sobre ambos tipos de receptores. Vean ustedes que dependiendo del número de fotones de luz que ingresen a los fotorreceptores, va a inducir el cambio en mayor o menor número de proteínas en el fotorreceptor. Y esa inducción de ese cambio va a generar en mayor o en menor medida cambios en la polaridad de membrana del receptor periférico, llevándolo hasta un nivel de mayor hiperpolarización en el caso de estímulos en los cuales haya mayor número de fotones de luz o a niveles menores en el caso de que la intensidad luminosa sea menor. Es importante observar a este nivel que los patrones de hiperpolarización de cada uno de los receptores periféricos son similares pero no son iguales. Y esto evidencia diferencias funcionales. En el caso de los conos son receptores periféricos que no son muy sensibles a pequeñas cantidades de fotones. En cambio, los bastones son muchísimo más sensibles. Los conos se dividen en varios tipos de conos y estos tipos de conos lo que evidencian es la expresión de la asociación de un fotopigmento específico con la proteína opsina. Estos fotopigmentos específicos van a ser más sensibles a una parte del espectro de luz visible.
Es decir, que dependiendo de la longitud de la onda que incida sobre ellos, va a generar o no los cambios en el potencial de membrana de receptor de esos receptores periféricos. Esto nos permite dividir a los conos en tres clases fundamentales. Unos conos denominados tipo L, en los cuales son sensibles a una longitud de luz mucho mayor. Unos conos denominados tipo S, que son sensibles a una longitud de onda mucho menor, y entre ellos dos, unos conos denominados tipo M, los cuales son sensibles a una longitud intermedia entre una L y una S. Fíjense ustedes que hay también, en el caso de estos diferentes tipos de cono, superposición entre la sensibilidad de, por ejemplo, los conos S con los M y de los conos M con los L. Y aquí también podemos aprovechar la lámina en observar las longitudes de onda a las cuales son sensibles los bastones. Fíjense ustedes que los bastones llegan a una sensibilidad casi hasta los 600 nanómetros de longitud de la onda. También hay diferentes ubicaciones de cada uno de estos tipos de cono alrededor de la retina. Fíjense ustedes que cuando incide, por ejemplo, una onda, la cual tenga una longitud de onda, por ejemplo, que sea verde, ven ustedes como la hiperpolarización inducida hacia el pigmento en donde a este extremo sea más sensible es mucho mayor que la de, por ejemplo, uno que tenga un pigmento que sea más sensible a longitudes de ondas mayor. Pero esto no quiere decir que a este nivel sea también un poco sensible a esa longitud de onda. Fíjense ustedes en el caso contrario, cuando, por ejemplo, la longitud de onda es mucho mayor y es casi, pues, tirando completamente a lo que nosotros percibimos como color rojo, los conos, que también los de media, también tienen alguna sensibilidad, pero la mayor sensibilidad o el mayor cambio en la hiperpolarización del cono se presenta es a la que esa longitud de onda genera el mayor cambio o la mayor sensibilidad en el fotopigmento asociado a ese tipo de cono. Ahora bien, luego de haber recordado las estructuras del globo ocular y las del fotorreceptor que discutimos con muchísimo detalle en nuestra sección anterior, es importante recordar las capas de la retina y cómo se organiza el circuito retiniano. Si hacemos una pequeña disección sobre la retina, que es la capa más interna del globo ocular, observamos que la retina está dividida en varias capas, comenzando por el epitelio pigmentario, que está en relación directa con los segmentos externos de los fotorreceptores. Observamos siguiente la capa denominada capa de fotorreceptores, en donde realmente se encuentran son los segmentos externos de esos fotorreceptores. Seguidamente, había una capa, la cual no aparece en esta imagen, que se denominaba la capa limitante externa, que estaba compuesta fundamentalmente por un tipo de célula glial denominada célula de Müller. Seguidamente teníamos la capa nuclear externa, que estaba compuesta por los cuerpos celulares de los fotorreceptores. Seguidamente estaba la capa plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna, la capa de células ganglionares, y allí entre esa capa de células ganglionares también teníamos la limitante interna. Posteriormente teníamos la capa de fibras nerviosas, y esas fibras nerviosas se apilaban y daban origen al nervio óptico. Dicho nervio óptico emergía por la papila, y esa era una zona en la cual no existían fotorreceptores y no existían las demás capas de la retina, por lo cual no existía captación de fotones de luz, se denominaba punto ciego. Es importante a este nivel observar son
las relaciones que hay entre las células que generan los cambios en el potencial de membrana y por lo tanto la señalización neural que parte de la retina. Esas conexiones están en la capa plexiforme externa y en la capa plexiforme interna. En la capa plexiforme externa hay una relación directa entre las terminales sinápticas de los fotorreceptores con las dendritas de las células bipolares. En la capa plexiforme interna hay una relación entre las terminales nerviosas de las células bipolares y las dendritas de las células ganglionares. Ese sería el circuito corto. Es decir, el circuito directo, fotorreceptor, primera neurona de la vía que sería la neurona bipolar y la segunda neurona de la vía, la neurona ganglionar. Pero en cada una de esas capas, es decir, en la plexiforme externa y la plexiforme interna, están dos tipos de neuronas más. En el caso de la capa plexiforme externa encontramos un tipo de neurona denominada célula horizontal. Dicha célula horizontal es una interneurona que contribuye al procesamiento y la modulación de la sinapsis que ocurren en la capa plexiforme externa. A su vez, en la capa plexiforme interna tenemos otro tipo de interneurona denominada la célula amacrina o neurona amacrina y contribuye a la modulación y al establecimiento de otros tipos de circuitos, como lo veremos más adelante, entre los axones de las células bipolares y las dendritas de las células ganglionares. Todo esto permite un procesamiento inicial de las señales que serán transmitidas a través de los axones que formarán a posterior el nervio óptico e irán a otras estructuras dentro del sistema nervioso. Es importante tenerlo claro desde este momento. Otra de las cosas que tenemos que tener claras es cómo incide la luz sobre esta estructura retiniana. Recuerden ustedes que la luz atraviesa primero la córnea, posteriormente el humor acuoso, posteriormente pasa por el cristalino y el cristalino lo que hace es adaptar su diámetro para que la luz sea reflejada en la retina y fundamentalmente en la fóvea. Entonces la luz llega desde el humor vítreo y atraviesa todas las capas de la retina hasta encontrarse con los segmentos externos de los fotorreceptores. ¿Por qué es importante que la luz sea reflejada, sobre todo con la mayor agudeza visual y la percepción de los máximos detalles en la fóvea? Porque recuerden ustedes que en la estructura esa, donde estaba la fóvea, habían menos capas de retina a través de las cuales la luz tendría que atravesar y por eso no había tanta interferencia de los fotones de luz a ese nivel. Y por tanto podían incidir con muchísima más facilidad sobre los segmentos externos de los fotorreceptores. Recordando las clases de sensibilidad cutánea, establecimos el concepto de un campo receptivo. En aquel momento, un campo receptivo significaba el área de piel al cual una célula sensitiva abarcaba. Cuando se incidía un estímulo sobre esa área de piel, esa célula sensitiva cambiaba su potencial de reposo de la membrana. En el caso de la retina, extrapolando ese concepto del sistema sensitivo, tenemos que es la región de retina que al cambiar las condiciones de iluminación genera una respuesta de cualquier fibra nerviosa. Fíjense ustedes que ahora cambiamos el área de piel por un área de retina, pero el concepto es igual. ¿Qué sucede en la retina? Desde aproximadamente mediados del siglo pasado, los científicos se comenzaron a dar cuenta que los campos receptores de esas células o esas fibras nerviosas eran campos receptores que eran circulares. Y esos campos receptores circulares pues podían ser o más grandes o más pequeños dependiendo del tipo de fibra. Y por supuesto habían campos receptores sobrepuestos. Y fíjense ustedes que esos campos receptores
que son más o menos circulares, estaban por supuesto formados por una serie de receptores periféricos que alimentaban a esa fibra nerviosa. Dependiendo de cuál fibra nerviosa nos estemos refiriendo, podemos tener campos receptores de las neuronas bipolares, que son la primera neurona de la vía, y campos receptores de las neuronas ganglionares, que son las que forman el nervio óptico, es decir, la segunda neurona de la vía y la proyección de la retina hacia los centros superiores. Obviamente, los campos receptores de las células bipolares serán más pequeños que los de las células ganglionares y pues dependiendo del área de retina a la que estemos comparando. Pero lo importante es entender que esos campos receptores están formados por fotorreceptores que dan señales tanto a esas células bipolares, y los campos receptores de las células ganglionares están formados por células bipolares que se unen en su computación y dan señal a esa célula ganglionar. Entonces, esa célula ganglionar tendrá su expresión en la superficie de la retina. Es decir, que todo el cómputo llegará de una población de receptores que están en la retina, pero conservan la forma circular. Otra de las características de esos campos receptores circulares que responden de manera distinta, se alumbre la periferia o se alumbre el centro, o haya oscuridad en la periferia u oscuridad en el centro, y eso lo pasaremos a discutir en las siguientes láminas. Aquí podemos observar cómo esos conos y bastones que forman ese campo receptor se asocian con las células bipolares y con las células que forman las interneuronas y los circuitos esos que discutimos que estaban en las capas plexiformes tanto externas como internas. Y finalmente, todo ese cómputo irá hacia la activación de la célula ganglionar. Es decir, que este campo receptor que estamos observando es el campo receptor de esta célula ganglionar. Fíjense ustedes la importancia de entender la ubicación de todas las estructuras para que ustedes entiendan cómo la luz atraviesa toda la retina antes de excitar los segmentos externos de los fotorreceptores. ¿Qué pasó con esos experimentos que fueron conducidos en el siglo pasado para establecer los campos receptores? Esto es el campo receptor de una célula ganglionar retiniana. ¿Qué sucedía? Iluminaban una pequeña área de retina. Esa pequeña área de retina iluminada se comenzaron a dar cuenta que no era igual iluminarla en un sitio que iluminarla en sus alrededores. Por ejemplo, si comenzamos con ese pequeño haz de luz, observamos que la respuesta de la neurona ganglionar venía dada si ese pequeño haz de luz estaba ubicado en el centro del campo receptivo o estaba ubicado en la periferia del campo receptivo. Cuando estaba ubicado en el centro del campo receptivo, observen ustedes que el número de potenciales de acción generados por esa neurona ganglionar aumentaba. Cuando esa pequeña área de luz aumentaba de tamaño y cubría un área específica que era un poco mayor que la inicial, todo el centro de ese campo receptivo, la célula incrementaba aún más el número de potenciales de acción que estaba generando. Cuando el área de ese haz de luz que incidía sobre la retina se incrementaba aún más, observaron que ahora el número de potenciales de acción decrecía. Y ahora, aumentando aún más el área de ese rayo de luz que incidía sobre la retina, ahora los potenciales de acción decrecían aún más. Esto es lo que tenemos también en este experimento. Primero, tenemos el rayo de luz fuera del campo receptivo de esa célula. ¿Qué sucedía? La célula tiene un nivel de activación basal. ¿Qué pasaba allí? Pues no pasaba nada. La célula continuaba con su nivel de activación basal. A medida que se acercaba ese rayo de luz dentro del espectro, pero ahora en vez de estar desde el centro
incidía sobre la periferia, observen ustedes que el número de impulsos disminuía. A medida que ese rayo de luz se comenzaba a acercar al centro y estaba, por ejemplo, entre el centro y la periferia de ese campo receptivo, iba nuevamente casi hasta el nivel basal de activación de la célula ganglionar. Pero cuando el rayo de luz incidía sobre el centro, aumentaba considerablemente la cantidad de potenciales de acción generados en esa célula ganglionar. Nuevamente, en el centro, iluminado una pequeña área del centro, durante el estímulo aumentaba la respuesta. Cuando se salía del centro, la célula prácticamente disminuía completamente su activación y cuando se eliminaba el rayo de luz, pues volvía hacia su activación basal, como era demostrado aquí. Cuando esa luz incidía sobre la periferia del campo receptivo, pues había prácticamente un silencio completo de esa célula y cuando se quitaba volvía hacia un nivel de activación. Cuando estaba fuera de su territorio, pues no había respuesta. Cuando se iluminaba completamente el área del campo receptivo, estaba prácticamente como en nivel basal. Y cuando se iluminaban distintas áreas, pues las respuestas iban cambiando, dependiendo de la iluminación de esas áreas. ¿Qué llamó la atención de los científicos en ese momento? Que los campos receptivos operaban bajo su reacción a la luz si esta luz estaba emitida sobre el centro del campo receptivo o estaba sobre la periferia. Cuando hacia los campos receptivos iluminaban y el centro generaba activación de la neurona ganglionar, a ese tipo de campo receptivo lo denominaron de centro encendido. Ese tipo de campo receptivo de centro encendido aumentaba el número de potenciales de acción de la célula ganglionar solamente cuando su centro era iluminado. Cuando completamente el centro era iluminado, se obtenía la mayor respuesta por parte de la célula ganglionar, como lo vemos en este dibujo. Si era pequeña la iluminación, aumentaba con respecto a la activación basal de dicha célula ganglionar. A esas neuronas ganglionares que tenían ese tipo de campo receptivo, las denominaron de centro encendido. Si es un campo receptivo de centro encendido, quiere decir que cuando se ilumina la periferia, actúa de manera distinta. Es decir, que siendo un campo de centro encendido, al iluminar la periferia, apaga a la neurona. Es decir, que un campo de centro encendido también por consiguiente es un campo de periferia apagada. Cuando se ilumina el centro y la periferia, hay como un equilibrio entre las acciones de la periferia inhibiendo el número de potenciales de acción de la neurona ganglionar y las acciones del centro tratando de aumentar el número de potenciales de acción de la célula ganglionar. ¿Qué sucede ahora si tenemos una activación basal de luz y en vez de colocar un estímulo luminoso, colocamos un estímulo el cual sea más oscuro que el de la condición basal de luz? Eso lo podemos observar en esta lámina. Tenemos las de centro encendido, que es la que acabamos de discutir en la lámina pasada, en donde iluminar el centro significa que aumentan el número de potenciales de acción generados por la célula ganglionar. Si se ilumina la periferia, pues el número de potenciales de acción decrece. Si ahora, en vez de iluminar la periferia, colocamos esa sombra o ese estímulo que tiene menos luz que la basal del ambiente sobre la periferia, podemos observar también que la célula aumenta su nivel de disparo. Esto sería en el caso de un campo receptivo de centro encendido y de periferia apagada. Pero también existe la contraparte, es decir, campos de receptivos que son de centro apagado y de periferia encendida. Y los podemos observar aquí.
tenemos en este momento la condición basal de luz. Si ahora en el centro de ese campo receptivo disminuimos la intensidad de ese rayo luminoso y a nivel de la periferia continúa el nivel basal, vemos que en las células que tienen centro apagado aumenta el número de potenciales de acción generados por la célula ganglionar. Si el campo fuese de centro encendido, disminuiría el número de potenciales de acción de la célula ganglionar. Ahora bien, si quitamos nuevamente la situación esta en la cual hay menor iluminación del centro, volvemos a la condición inicial y la célula de centro apagado pues va a su condición inicial. Si ahora iluminamos la periferia de esa célula de centro apagado, también encontraríamos que aumenta su nivel de disparo. ¿Qué nos permite concluir hasta aquí? Que hay dos tipos de campo receptivo a través de los cuales, dependiendo de cómo esté la estructura del circuito retiniano a ese nivel, la célula ganglionar va a aumentar o a disminuir su nivel de disparo. Cuando son de centro encendido, se tendría que iluminar el centro con respecto a la periferia. Y al hacer eso, la célula aumenta el nivel de disparo. Si en ese mismo campo receptivo se coloca oscuro el centro con respecto a la periferia, disminuye su nivel de disparo. La contraparte también es válida. Si se coloca oscura la periferia con respecto al centro, pues también la célula va a aumentar su nivel de disparo. Ahora, en las células de centro apagado, ¿cuál es la condición? Si se ilumina el centro en las células de centro apagado, ¿qué sucederá? La célula disminuye su nivel de disparo. Si ahora colocamos iluminación sobre la periferia de esa célula de centro apagado, aumentará su nivel de disparo. Si ahora colocamos mayor sombra sobre el centro con respecto a la periferia, esa célula aumentará su nivel de disparo. Esto nos permite concluir que estos campos receptivos obedecen a contraste entre la iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento los campos receptivos están contrastando el nivel de luminosidad que llega a un área específica de la retina con respecto a las áreas aledañas. Cuando la iluminación es basal, tendríamos lo que observamos tanto en T0 como en T2, donde la iluminación es basal y no están esos contrastes. Cuando cambia la iluminación del campo en un área específica, como lo observamos en T1, ya sea más sombra con respecto a la periferia o más luz con respecto a la periferia, la neurona ganglionar aumenta o disminuye su número de potenciales de acción acorde a qué circuito de estos esté asociado. Repasando nuestros conocimientos en la parte de neurofisiología molecular, hay circuitos que siguen el mismo signo, es decir, donde el signo se preserva. ¿Qué quiere decir? Que si esta célula se hiperpolariza, esta célula se hiperpolarizará. ¿Por qué? Porque esta célula incide sobre esta despolarizándola. Si esta se hiperpolariza, no podrá secretar neurotransmisores despolarizante sobre la siguiente y por tanto esta se hiperpolarizará. Si esta célula se despolariza, la que está asociada a ella, que tiene el mismo signo, se despolarizará. ¿Qué pasa cuando el signo se revierte? Es decir, que por ejemplo, esta célula se hiperpolariza, pero como esta célula tiene efecto hiperpolarizante sobre la siguiente célula, al hiperpolarizar esta, sería como la inhibición de una inhibición. Y recuerden ustedes que cuando nombramos la inhibición de una inhibición era igual a una excitación. Es decir, el signo de esta célula postsináptica cambia. Esta se despolariza. Cuando la célula primaria se despolariza, emitirá una señal sobre la siguiente que la hiperpolarizará.
es decir, que cambia el signo de la sinapsis. Recuerden ustedes que siempre los efectos generados en una célula posináptica dependen es del receptor de la célula posináptica y cómo ese receptor está asociado a canales iónicos de un signo específico o en un caso a una cadena de señalización celular que incida sobre canales iónicos de un signo específico. Ahora bien, ¿qué sucede en el circuito retiniano? Hasta el momento hemos dicho que los campos receptivos son circulares y que pueden ser de centro encendido o de centro apagado. O en el caso de los centros encendidos son de periferia apagada y los casos de centro apagado son de periferia encendida. Es decir, que captan contrastes en el nivel de iluminación. La pregunta que nos viene ahora es cómo están organizados esos circuitos para que generen ese tipo de señal en la célula ganglionar. La primera sinapsis que tenemos que estudiar es la que se efectúa entre los receptores periféricos y la célula bipolar, que sería la primera neurona de la vía, y también entre las interneuronas que están asociadas a esta conexión, es decir, las células horizontales. Observamos que los conos tienen una organización sináptica diferencial dependiendo con la célula bipolar que se asocie. Hay un tipo de célula bipolar que se asocia a ello a través de una invaginación que forma una estructura a nivel de esa sinapsis en donde observamos aquella cinta en donde estaban anclados los neurotransmisores. Y alrededor de ellas estaban prolongaciones de las células horizontales. Hay otro tipo de organización a nivel lateral que es donde hay una sinapsis que se describe como una sinapsis plana, es decir, que no tiene esta estructura de invaginación, sino que es una sinapsis corriente. A nivel de los bastones tenemos una organización similar de invaginación entre la dendrita de la célula bipolar y las células horizontales que las rodean. Fíjense ustedes que los circuitos a nivel de los bastones tienen el mismo signo con respecto a las células bipolares. Y a nivel de los conos tienen el mismo signo, pero es en la sinapsis en las cuales son planas. En las sinapsis que son invaginadas tienen un signo distinto. ¿Qué quiere decir estos signos? Vamos a analizarlos célula por célula. ¿Qué pasa con los bastones? Si estos se hiperpolarizan, esta se hiperpolariza. Si estos se despolarizan, esta se despolariza. ¿Qué pasa con la inversión de signo en la célula bipolar de los conos? Pues si esta célula se despolariza, la célula bipolar asociada a ellos que esté en la sinapsis denominadas planas se despolariza. Pero la célula que está asociada en la sinapsis invaginadas se hiperpolariza. Y viceversa. Si esta se hiperpolariza, la célula bipolar que está asociada en la sinapsis plana se hiperpolarizará y las que esté en la sinapsis invaginada se despolarizará. Ahora bien, ¿cómo son estas relaciones con respecto a la organización circuital en centro encendido o periferia apagada o centro apagado y periferia encendida? Aquí tenemos unos circuitos donde se establecen esas relaciones a través de los conos. Tenemos un circuito identificado con la letra A y un circuito identificado con la letra B. En el circuito identificado con la letra A tenemos 3 conos, 2 células bipolares y una célula horizontal. Y estas células bipolares están asociadas a 2 células ganglionares. Igualmente, en el identificado con B tenemos 3 conos, una célula horizontal, 2 células bipolares y 2 células ganglionares. Si nos adentramos a la ultraestructura de lo que ocurre en la sinapsis de cada uno de los circuitos cuando incide un haz de luz, tendremos lo siguiente. Fíjense ustedes aquí en el circuito tipificado con la letra A. Llega el haz de luz,
incide realmente. Aquí hay, pues bueno, en efectos de ese libro, recuerden que el haz de luz ingresa es desde las capas más profundas de la retina a las más superficiales. Fíjense ustedes, aquí pues lo ingresaron por la superficial, pero tengan en cuenta siempre eso. Incide el haz de luz. Fíjense ustedes que este cono que está en el centro representa un campo receptivo de centro encendido. ¿Qué observaríamos a este nivel? Si este es de centro encendido, lo lógico es que la neurona ganglionar asociada a centro encendido disparase cuando este haz de luz llegase. ¿Cómo se asocia el circuito? Ingresa hacia el campo receptivo de esta neurona ganglionar de centro encendido, hiperpolariza al cono. Al hiperpolarizar al cono, se hiperpolariza la célula horizontal, pero se despolariza la célula bipolar que estaría relacionada con ese receptor periférico a través de la sinapsis que denominamos sinapsis planas, que cambiaban el signo de su asociación con el receptor periférico. Y se hiperpolarizaría la sinapsis que denominamos que eran sinapsis que estaban invaginadas, es decir, que son del mismo signo que el receptor periférico. Aquí observamos la respuesta electrofisiológica de la célula bipolar y al despolarizarse esta célula bipolar, pues despolarizaría al secretar glutamato hacia la célula ganglionar y la célula ganglionar dispararía. ¿Qué pasaría con la célula bipolar que está asociada pero a un centro apagado? La célula bipolar asociada a un centro apagado se hiperpolarizaría junto con el receptor periférico y por consiguiente se hiperpolarizaría la célula ganglionar. En oscuridad tendríamos esto, que quiere decir que el receptor estaría secretando constantemente neurotransmisor y la célula asociada a centro encendido estaría en silencio. Es decir, que esta célula bipolar también estaría en silencio. Y la célula asociada a un centro apagado estaría disparando. ¿Por qué? Porque esta célula bipolar estaría disparando. Ahora bien, de aquí emergen varias conclusiones que vamos a ir analizando a medida que vayamos pasando las siguientes láminas. Pero en este momento solamente verlo desde el punto de vista de los signos de la sinapsis y de la liberación de neurotransmisores. La siguiente referencia es a unas células que serían de periferia encendida y de periferia apagada. ¿Qué pasaría con una célula de periferia encendida? Cuando llega la luz a los conos de la periferia, los conos de la periferia se hiperpolarizarían. Cambiaría el signo de esta célula bipolar, despolarizándose y despolarizando a la neurona ganglionar asociada a ella que está en la periferia. En el caso de que fuese de periferia apagada, al la luz incidir sobre la periferia, hiperpolarizaría a la neurona bipolar y esta hiperpolarizaría a la neurona ganglionar. Y es lo que observaríamos aquí. Esto que acabamos de discutir nos permite concluir que la interpretación del mensaje depende de cómo la célula bipolar asociada a ellos interprete la liberación del neurotransmisor glutamato. Es decir, que para las células de centro encendido, la célula bipolar va a ser inhibida por el glutamato cuando la luz incide sobre el centro. También cabe eso para las células de periferia encendida. Es decir, que cuando la luz incide sobre la periferia, estas células bipolares van a disparar porque va a disminuir la cantidad de glutamato liberada por el fotorreceptor. ¿Qué sucede cuando están en oscuridad? Tanto las de centro apagado como las de periferia apagada. En las de centro apagado, cuando están en oscuridad, la neurona bipolar va a estar liberando neurotransmisor porque va a ser excitada por el glutamato de los
fotorreceptores y esto la va a excitar y va a excitar a su vez a la ganglionar. En el caso de la periferia apagada va a suceder lo mismo, es decir que estas células van a tener el mismo signo del fotorreceptor y cuando son de periferia encendida o de centro encendido van a tener el signo contrario al fotorreceptor. Esto nos lleva a concluir que hay varios tipos de células bipolares, porque su respuesta fisiológica no es igual. En la retina de los mamíferos o en la retina de la mayoría de los mamíferos se han identificado 12 tipos de células bipolares y los podemos observar aquí. Fíjense ustedes que esas células bipolares son diferentes a nivel morfológico y también tienen diferencias con respecto a las conexiones que hacen en la capa plexiforme tanto interna como externa. Estas células bipolares, como ustedes lo pueden ver aquí, también difieren en su asociación con los conos o con los bastones. Hay una célula bipolar específica que se va a asociar únicamente a los bastones. Y esa es la tipo RBC. Sería Root Bipolar Cell. Y la pueden observar aquí. Ven ustedes cómo está únicamente asociada con los bastones. También este tipo de célula bipolar llamada RBC no se va a asociar directamente con las células ganglionares, sino que lo va a hacer a través de un tipo de células amacrinas llamadas células amacrinas A2. Y la podemos observar a este nivel. Fíjense ustedes la importancia que tiene esto. En la lámina pasada no mostramos células de centro encendido, células de centro apagado con bastones, sino únicamente con conos. Y ténganlo en cuenta. Ahondando en el circuito, podemos observar que los conos tienen pues asociación con los otros tipos de células bipolares. Y ven ustedes cómo los conos pues se asocian a los tipos de células bipolares y esas células bipolares se asociarán a distintos tipos de células amacrinas. Y al final llegarán y harán sinapsis en la capa plexiforme interna con distintos tipos de células ganglionares también. Y de allí partirá el estímulo hacia la vía visual. Y eso lo discutiremos en la siguiente disertación. Pero es importante entender aquí que hay varios tipos de células bipolares que se asocian fundamentalmente a conos y hay un tipo de célula bipolar que se asocia a los bastones. Ahora, ¿cómo es la fisiología de esa célula bipolar? Pues esa célula bipolar no genera potenciales de acción. Esa célula bipolar son cambios en el potencial de membrana que son cambios pasivos en ese potencial de membrana. Es decir, que sobre ella actúa el glutamato secretado por los fotorreceptores y que dependiendo del receptor de glutamato al que esté asociada esa célula bipolar, causará efectos despolarizantes o hiperpolarizantes. También actúa el GABA secretado por las células horizontales, como lo pueden observar aquí. El GABA secretado por las células horizontales va a generar efectos hiperpolarizantes en las células bipolares. Ahora bien, estas acciones de suma y resta de potenciales tanto posinápticos excitatorios como posinápticos inhibitorios generarán un cómputo en las membranas de la célula bipolar que al llegar a la terminal sináptica de la célula bipolar generará o no la entrada de calcio dentro de esa terminal sináptica y al generarse esa entrada de calcio dentro de esa terminal fluirá en el número de vesículas sinápticas que se fundan con la membrana y que generen efectos en las células ganglionares. Y eso es lo que pueden observar aquí. Fíjense ustedes que el análisis electrofisiológico de cada uno de los segmentos varía. Al final lo importante es la cantidad de calcio que ingrese a la terminal sináptica. También es de hacer notar que las células amacrinas pueden causar cambios
en el potencial de membrana de las terminales sinápticas, en algunos casos favoreciendo la despolarización y por consiguiente el aumento de la entrada de calcio, y en otros casos inhibiéndolas a través de relaciones diferenciales a este nivel con las células bipolares. Hay células amacrinas que se contactan con las terminales de las células bipolares a través de gap junctions, y hay células amacrinas que lo hacen a través de secreción de glicina y por tanto tienen efectos hiperpolarizantes. Ya teniendo en cuenta todas las interacciones que ocurren dentro de la retina y sabiendo de los campos receptivos de las células ganglionares y su distribución circular y las diferencias entre los circuitos de centro encendido y centro apagado, podemos establecer con mayor especificidad cómo funciona el circuito. En la parte izquierda de sus láminas tenemos una parte de un campo receptivo de una neurona ganglionar de centro encendido y que sucede en diferentes condiciones de iluminación. También vamos a utilizar este circuito para establecer lo que sucede con una neurona de centro apagado. Comencemos con la de centro encendido. Recuerden ustedes que el circuito finalmente se expresará en la activación de la célula ganglionar. Y esto se podrá ver es por el número de potenciales de acción que dicha célula ganglionar comience a disparar. Cuando un haz de luz incide sobre el centro de este campo receptivo, observamos que el fotorreceptor se hiperpolariza. A su vez, la célula que está asociada a él, a un centro encendido que tiene un cambio de signo con respecto a la sinapsis que en ella ocurre, va a despolarizarse. Y esa despolarización va a generar secreción de glutamato hacia la neurona ganglionar de centro encendido. Y esa secreción de glutamato a este nivel, que actuará a través de receptores ionotrópicos de glutamato tipo NMDA, AMPA o kainato, generará en la neurona ganglionar un tren de potenciales de acción que será similar a cuánto dure el estímulo. También depende del tipo de célula ganglionar, pero vamos a asumir en este momento que durará lo que dure el estímulo. Ahora bien, lo importante aquí es entender cómo esta célula bipolar, al cono hiperpolarizarse, se activa. Lo primero que tenemos que entender es que esta célula bipolar tiene un nivel basal de disparo. Es decir, que la célula se activa en un mecanismo similar al del automatismo cardíaco. Lo que hace el fotorreceptor es modular ese automatismo a través del glutamato. Cuando el glutamato está presente, esa célula se encuentra completamente en silencio. ¿Y por qué se encuentra en silencio? Si nosotros hemos en nuestras clases visto que el glutamato es un neurotransmisor mayormente excitador. ¿Qué sucede aquí en esta célula bipolar? Esta célula bipolar expresa unos receptores llamados mGlu-R6. M por metabotropic, glu por glutamato, R por receptor tipo 6. ¿Qué sucede en estos receptores glutamatérgicos tipo 6? Cuando estamos en oscuridad y el fotorreceptor está secretando glutamato, el glutamato se une al receptor mGlu-R6. Este receptor activa a una proteína G, la cual la subunidad alfa se asocia con un canal iónico, que es un canal catiónico llamado TRPM1. Ese canal, al asociarse con la subunidad alfa de la proteína G, se cierra. Al cerrarse dicho canal, pues la célula se hiperpolariza. ¿Qué sucede cuando incide la luz? Al incidir la luz, el glutamato disminuye a nivel de la sinapsis. Al disminuir el glutamato a nivel de esa sinapsis, ya no puede actuar sobre el receptor
GluR6. Entonces, este receptor no se activa. Al no activarse, esa proteína G tampoco se va a activar. Y a esa proteína G no estar activada, el canal TRPM1 o Transition Receptor Potential Melanoma 1 se activa. Y al activarse, como es un canal catiónico, va a dejar pasar cationes. Como el sodio es el catión que se encuentra más alejado de su potencial de equilibrio iónico, va a entrar en muchísima cantidad. También va a haber salida de potasio, va a haber entrada de calcio. Pero la entrada de cationes es más grande que la salida y eso va a despolarizar a la célula bipolar. Al despolarizarse la célula bipolar, como lo estudiamos en las láminas pasadas, que no genera potenciales de acción, sino que genera potenciales graduados. Y dependiendo del cambio de ese voltaje de membrana, va a generar mayor o menor incremento del calcio a nivel de sus terminales sinápticas y dependiendo de ello va a generar una mayor o una menor liberación de glutamato por parte de esa terminal. Esa mayor o menor liberación de glutamato va a incidir sobre la célula ganglionar y va a ejercer sobre ella la despolarización necesaria para que genere una cierta cantidad de potenciales de acción. ¿Qué va a suceder si la activación de ese centro es muy grande? Es decir, que muchos fotones de luz inciden sobre ese centro, la hiperpolarización del cono va a ser mayor y la liberación de glutamato por parte de ese cono con esa hiperpolarización se va a ir a niveles mínimos. Y al haber menos glutamato, son menos los receptores que se van a activar y por tanto más los canales catiónicos que se van a abrir. Y al abrirse esos canales catiónicos en mayor cantidad, van a generar mayor despolarización sobre la célula bipolar y por consiguiente va a generar mayor entrada de calcio por los terminales sinápticos y va a haber mayor liberación de neurotransmisor. Y al haber mayor liberación de glutamato por parte de la célula bipolar, pues la célula ganglionar va a tener mayor número de trenes de potenciales de acción. Y eso va a repercutir en la señal que transmite esa célula ganglionar hacia distintas partes donde ella se asocie. Asimismo, ¿qué sucede con la célula de centro apagado? Cuando la luz ingresa, pues la célula de centro apagado, en el caso de la célula bipolar, son canales iónicos de glutamato. Al tener canales iónicos de glutamato, pues al disminuir las concentraciones de glutamato, esta célula se va a hiperpolarizar. ¿Por qué? Porque no tiene la entrada de iones positivos que ingresan a través de los receptores AMPA y kainato de esa célula. Al hiperpolarizarse, disminuye la liberación de neurotransmisor por parte de su hendidura y no va a poder estimular a la célula ganglionar. Y al no poder estimular a la célula ganglionar, pues esta célula disminuirá sus potenciales de acción. Al colocar una sombra sobre ese centro de ese circuito de centro apagado, ¿qué sucederá? El fotorreceptor se despolarizará, aumentando por consiguiente el número de vesículas sinápticas que liberará hacia la célula bipolar. Al aumentar el número de vesículas sinápticas que libera hacia la célula bipolar asociada a OFF o centro apagado va a despolarizarse mucho más porque tiene receptores de tipo iónico. Al despolarizarse mucho más, va a liberar una mayor cantidad de glutamato a nivel de la célula ganglionar y por consiguiente la célula ganglionar va a tener un mayor número de potenciales de acción en su output. ¿Qué pasa en el contraparte? Pues al haber mayor liberación de glutamato a nivel de esta sinapsis, la neurona bipolar asociada a los receptores de glutamato metabotrópicos se va a inhibir. ¿Por qué? Porque ahora el glutamato activará ese receptor serpentínico y aumentará la cascada metabólica y la subunidad alfa de la proteína G se unirá a los receptores TRPM1 y los cerrará, hiperpolarizando la célula. Y es de esta manera como opera los circuitos retinianos tanto de centro apagado como de
centro encendido. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de describir, el cono con las células bipolares, que ahora podemos determinar también que hay células bipolares on y células bipolares off, y las células ganglionares, que hay células ganglionares on y células ganglionares off, todo ello se asocia para que la actividad se transmita hacia el cerebro por parte de la vía visual. En esta lámina podemos observar que la sinapsis por parte de las células bipolares cambia dependiendo de si son células bipolares off o células bipolares on a nivel de la capa plexiforme interna. Las células bipolares off están más hacia la parte superior de la capa plexiforme interna y las células bipolares off están más hacia la parte inferior de la capa plexiforme interna. Igual las dendritas de las neuronas ganglionares también, por supuesto, cambian. Otra de las cosas importantes a resaltar en esta lámina es que estamos describiendo los circuitos únicamente con la activación de los conos. Aquí podemos observar cómo los bastones activan al circuito de las células de centro encendido asociadas a los conos a través de unas neuronas bipolares que fue las que describimos como las neuronas bipolares de los bastones. Lo podemos observar aquí. Fíjense ustedes dónde está el bastón y la neurona bipolar asociada al bastón. Esa neurona bipolar asociada al bastón se asocia a su vez con una neurona amacrina. Esa neurona amacrina se denomina la neurona amacrina tipo 2. Y esa neurona amacrina tipo 2 establece conexiones directas a través de gap junctions con las terminales sinápticas de las neuronas bipolares que están asociadas a los circuitos ON y sinapsis inhibidoras glicinérgicas con tanto las terminales sinápticas de las neuronas bipolares asociadas al circuito OFF y las dendritas de las neuronas ganglionares asociadas al circuito OFF. Esto es muy importante porque es como en la visión, por ejemplo, escotópica, con muy poca cantidad de luz, se pueden sensar pequeños destellos de luz y pueden ocasionar esos pequeños destellos de luz cambios en la actividad de las neuronas ganglionares. Todos estos circuitos nos ayudan a entender que son los contrastes en iluminación los que mayor generan actividad en las eferencias por parte de las neuronas ganglionares. Ahora bien, ¿cómo actúa este circuito por parte de los bastones y cómo se asocia al circuito que ya hemos visto de on-off por parte de los conos? Fíjense ustedes que lo primero que tenemos aquí es los conos que se asociaban a neuronas bipolares que unas eran off y otras eran on dependiendo del receptor glutamatérgico que ellas expresasen, y a su vez se asociaban con neuronas ganglionares que unas eran on y otras eran off, dependiendo de qué neurona bipolar las activaba. Ahora bien, ¿qué sucede si la luz ingresa en vez de directamente a los conos? Va hacia los bastones, incide sobre las partes más periféricas de la retina, donde los bastones son muchísimo más numerosos, o también en las partes internas. Recuerden ustedes que el número de bastones supera al número de conos en mucha cuantía. La luz llegará al bastón, se hiperpolariza al bastón, entonces la célula bipolar asociada al bastón se despolariza. Esta despolarización de la célula bipolar asociada al bastón incide sobre la célula amacrina a través de una sinapsis glutamatérgica. La célula amacrina se despolariza y la célula amacrina a nivel de las sinapsis químicas es una célula inhibitoria que secreta glicina. A su vez, la célula amacrina al secretar glicina inhibe presinápticamente a la célula bipolar off e inhibe
posinápticamente a la célula ganglionar OFF. Pero la célula macrina tipo 2, a través de una gap junction que la conecta directamente con la célula bipolar ON, es decir, la que expresaba receptores glutamatérgicos metabotrópicos, genera una activación presináptica a través de gap junctions y despolariza a esta célula bipolar y aumenta la liberación de neurotransmisores por parte de esta célula bipolar. Y al aumentar la liberación de neurotransmisores por parte de esta célula bipolar, activa por consiguiente a la célula ganglionar ON del circuito retiniano. También a nivel de las células bipolares ON se pueden activar a las células amacrinas para hacer una inhibición lateral de los circuitos que estén a los lados, de manera de concentrar con muchísima mayor agudeza el estímulo que está llegando con mayor nivel a una parte de la retina. Y esto lo hace también a través de gap junctions que despolarizan a las células amacrinas, y como sabemos, las células amacrinas generan inhibiciones laterales tanto en las células bipolares OFF como en las células ganglionares ON. Y esta sería una de las características del procesamiento de los circuitos retinianos. Aquí ustedes pueden observar cómo estas células amacrinas se asocian a través de gap junctions con distintas células bipolares y cómo se asocian en circuitos de retroalimentación a nivel de sinapsis químicas con otras células bipolares. Fíjense ustedes que la asociación con las células bipolares ON es a través de gap junctions y las otras es a través de sinapsis químicas. Todo esto confluye y genera la activación o no de las células ganglionares. Y esta activación será llevada por la vía visual a través de potenciales de acción y harán sinapsis en centros de relevos que discutiremos en nuestras próximas actividades. Pero en este momento es fundamental que ustedes observen que más que destellos de luz son los contrastes que ocurran entre la intensidad de la luz de una zona con respecto a la otra. También las células ganglionares van a tener varios tipos de activación. Unos tipos de activación que son sostenidas y unos tipos de activación que, similar a los receptores de adaptación rápida que discutimos en la parte de sensibilidad somática, que se activaban eran con los cambios al inicio o al final cuando se detectaban cambios, por ejemplo en la presión. Estos pueden también detectar cambios y se activan solamente en el inicio o al final del cambio. Y hay otras que mantienen la actividad durante todo el estímulo, semejando a los receptores de adaptación lenta. En el caso de las neuronas que se activan cuando cambia un estímulo pero luego se adaptan, podemos observar, por ejemplo, en estas neuronas de centro apagado, cuando se incide sobre el rayo luminoso en ese centro, pues la neurona dispara y luego se silencia. ¿Cómo ocurre el silenciamiento de esas neuronas? Simplemente a través de los circuitos que se establecen entre las neuronas bipolares y las neuronas amacrinas, que son similares a los que vimos anteriormente. Pero recuerden ustedes que hay muchísimos tipos de células bipolares, 11 en la retina de los mamíferos, pero de las amacrinas hay muchísimos más subtipos. Lo que explica este comportamiento es que la célula bipolar activa a la neurona ganglionar, pero también activa a neuronas amacrinas que hacen un circuito de retroalimentación negativa. Y en ese circuito de retroalimentación negativa, la célula amacrina induce que, aun cuando está activa la neurona bipolar y secretando neurotransmisor sobre la neurona ganglionar, la neurona amacrina inhibe la respuesta de esa neurona ganglionar. Entonces, bajo esa lógica, la pregunta podría ser, pero si esto ocurre, pues no debería de haber potenciales de acción porque estaría inmediatamente inhibido. Pero fíjense ustedes que aquí se establecen dos sinapsis y aquí una sola. Mientras
que esta sinapsis es directa, da chance a la célula bipolar de establecer varios potenciales de acción. Cuando la acción sobre la célula macrina es suficiente y la liberación de neurotransmisores por parte de ella es suficiente para contrarrestar el efecto causado por la neurona bipolar, es que ocurre la inhibición y que la neurona se silencie. Pero la activación llega muchísimo más rápido que el silenciamiento y por eso es que dispara. Esto es la base de lo que se denomina la adaptación del circuito a la luz. Ahora yo les voy a solicitar que miren fijamente en la parte izquierda de sus pantallas a la X que está allí. Si ustedes miran fijamente a la X que está allí, en un periodo aproximado de 15 o 20 segundos, las manchas que están tenuemente pintadas alrededor de esa X van a ir desapareciendo. Y desaparecen es a nivel de la percepción visual nuestra. Pero las manchas están ahí. ¿Por qué desaparecen? Porque la célula ganglionar, a través de este circuito, sufrió un proceso de adaptación. Esto revela que para ese circuito lo importante son los cambios que ocurren y se ignora prácticamente lo que es fijo. Para volver a percibir esas manchas hay que cambiar la mirada desde el punto X e inmediatamente se vuelven a percibir. Y este es el circuito a través del cual actúa ese fenómeno. Como repaso, recuerden ustedes, los conos activan circuitos que están en on y en off dependiendo de las neuronas bipolares y cómo se asocian con las neuronas tanto amacrinas y las neuronas ganglionares que están en on y en off. Otra parte importante es la inhibición lateral que ocurre a nivel de la capa plexiforme externa a través de las células horizontales. Si este circuito es el que se activa, la célula horizontal causa una inhibición lateral de los fotorreceptores que se encuentran aledaños. Y esto con el objetivo de causar la mayor activación de una población de conos y esto permite captar las imágenes con muchísima mayor resolución. Y aquí está, por supuesto, el circuito a través del cual los bastones activan a los circuitos ON de los conos. Finalmente, hay otro tipo de células ganglionares, las cuales, como tal, no están asociadas directamente a los circuitos que acabamos de discutir, sino que contienen un fotopigmento llamado melanoxina, que absorbe los rayos luminosos directamente cuando ingresan a la retina. Obviamente este circuito no está asociado a la percepción visual, pero es muy importante para establecer algo denominado el ritmo circadiano. Es decir, que informa al hipotálamo a través de una conexión directa a través de un núcleo denominado núcleo supraquiasmático del hipotálamo que hay una mayor o menor iluminación. Esto permite al sistema establecer los ciclos de vigilia-sueño, muy importantes para la secreción hormonal y para la activación de distintas funciones metabólicas a nivel del cuerpo. Fíjense ustedes esta neurona ganglionar que tiene melanoxina. Y fíjense ustedes cómo sus prolongaciones actúan a un nivel más amplio que cualquier célula ganglionar. Y también se ve cómo puede estar asociada a los circuitos, sobre todo esos circuitos de ON. Y pueden influir sobre ella. Pero ella de por sí es autónoma en sensar la cantidad de luminosidad que llega sobre la retina. Finalmente, los axones de las células ganglionares se empaquetarán, saldrán a través de la estructura que describimos en la clase pasada que formaba el disco óptico y formarán el nervio óptico. Ese nervio óptico, dependiendo de si las fibras provenientes de qué parte de la retina seguirán el mismo camino por la misma vía o se decusarán,
formando el quiasma óptico. Luego de formar el quiasma, fibras que vienen del mismo ojo y del ojo contralateral formarán lo que se denomina el tracto óptico. Dicho tracto óptico hará un relevo en el cuerpo geniculado lateral del tálamo y formará las radiaciones ópticas, que finalmente llegarán hasta la corteza occipital, a los lados de la cisura calcarina, formando de esta manera la vía visual, y ya en la corteza visual comenzaremos a tener la percepción de la imagen visual. Las consecuencias de esta vía y de las percepciones visuales las veremos en una próxima oportunidad. Como conclusiones tenemos: el circuito retiniano comienza con la fototransducción, luego hay una serie de sinapsis incorporadas en la ruta hasta llegar al cerebro. Las neuronas que se encuentran en el circuito retiniano son bipolares, horizontales, amacrinas y ganglionares. Desde las células bipolares hay un patrón de organización on-off en el circuito retiniano. Hay dos regiones en donde se establecen las conexiones sinápticas en la retina. Estas son la capa plexiforme externa y la capa plexiforme interna. La clave para entender el circuito retiniano es que las vías retinianas son organizadas alrededor de los conos y de sus neuronas bipolares. Las conexiones que se establecen entre los fotorreceptores y las células bipolares operan en forma paralela. Las células bipolares que se comunican con los conos llevan directamente la información hacia las células ganglionares. La célula bipolar que se comunica con los bastones llevan la información indirectamente a la célula ganglionar a través de neuronas amacrinas. Cada célula ganglionar retiniana recibe señales de una única combinación de interneuronas paralelas. Por esta razón, cada una de ellas responde diferente a un mismo estímulo visual. Todas estas señales se integran y salen a través de las células ganglionares y forman el nervio óptico. Recuerden seguirnos en nuestro canal Fisiología ULA, que lo pueden encontrar como @fisiologiaula, suscribirse, darle like si les ha gustado la información para que el algoritmo de YouTube lo comparta con las personas que estén interesadas en la información, y compártalo entre ustedes para que a todos llegue dicha información. Ha sido de verdad para mí un inmenso placer compartir el maravilloso mundo de la fisiología. Espero verlos en una próxima oportunidad en donde continuaremos nuestra disertación. Hasta entonces.